Hola, soy Mercedes San Julián y voy a presentar el tema los debates metodológicos contemporáneos. Comenzando por una pequeña introducción, durante el siglo XX el debate metodológico se centró fundamentalmente en los componentes de cualidad y cantidad. Uno de los principales ejes se centró en el abordaje para dar cuenta de la relación entre individuo y sociedad, o sea, el individualismo y el holismo. El sustrato de estos enfrentamientos es de tipo ontológico. Desde una perspectiva más durkheimiana se trata de un mundo social regulado por normas, con un orden semejante al natural, y en cambio la perspectiva weberiana es un mundo caótico que se ordena para poder entenderse. Entonces estos desacuerdos generan debates epistemológicos acerca del estatus de científico y la metodología para producir y validar el conocimiento científico. Así se generan dos bandos. Uno que promocionaba esta medición para asegurar la cientificidad de las ciencias sociales, y otro que rechazaba cualquier tipo de cuantificación de las ciencias sociales. El primero se impone hasta 1960, donde empieza a haber una discusión de este consenso ortodoxo y se presentan algunas antinomias como enfoque cualitativo versus cuantitativo, la explicación versus la comprensión, la objetividad versus la subjetividad. A partir de los 80 esta discusión empieza a perder peso y se empieza a entender que el debate quali y quanti no se puede resolver desde la filosofía, sino desde un plano más racional. Entonces se entiende que hay dos métodos, el quali y quanti, ambos son métricos, ambos son válidos y se pueden integrar, ¿no? Bien, entonces empezando por Durkheim, él predicó la necesidad de un único modelo científico para todas las ciencias sociales. Esto se conoce como monismo metodológico. La propuesta era tomar la física y suponía que la realidad social podía encontrar estas leyes universales por medio del mismo método. Este método luego se empieza a dar un poco de forma y se les daba el método cuantitativo. Luego, en las ideas tardo-positivistas se empieza a dejar un poco de lado esto de la física y se empiezan a hacer generalizaciones a partir de secuencias de fenómenos que se pueden observar repetidamente con cierta regularidad. Esta va a ser la base de la explicación causal. Luego llega Pearson y dice que más que causalidad es mejor usar la palabra contingencia, porque el investigador tiene que explicar no solo la forma en la que se relacionan los fenómenos, sino también los grados en los que se relacionan los fenómenos, ¿no? Para después poder generalizar y generar esta generalización de forma inductiva, ¿no? Luego podemos decir que el carácter empírico de la actividad científica se empieza a consolidar basada en la medición y en el trabajo de los datos, sobre todo cuando se difunde el sondeo y se empiezan a desarrollar tanto la estadística como las teorías de la probabilidad, las técnicas de muestreo. Así es hasta que llega Popper, que quiere diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Entonces, él dice, bueno, no, el conocimiento no surge de una observación teórica que luego se hacen generalizaciones con una lógica inductiva, ¿no? Dice, primero hay que generar una hipótesis y de la hipótesis se pueden deducir propuestas que son observables, que luego tienen que pasar por una prueba de falsación. Entonces, él así es como presenta la lógica hipotética deductiva con la falsación, ¿no? Y esto tiene un impacto gigante y se considera como el método, y también enfatiza un montón esta idea de monismo metodológico que venía dando vueltas. En las ciencias sociales tiene un impacto gigante, se toma como base epistemológica de la sociología y también se toma como sustento para el consenso ortodoxo. Lo único malo de estas ideas era que desacreditaban todo lo que no se ha generado por el método hipotético deductivo y que desplazaban el problema y entronizaban la hipótesis en la investigación. Bien, esto fue una influencia casi hegemónica hasta la crítica de Kuhn, que no fue la primera, pero fue una de las que tuvo más impacto, ¿no? Entonces Kuhn entiende que la ciencia se estudiaba tanto como se concebía desde una perspectiva histórica, que no podía ser un proceso lógico racional que surgiera del vacío. Él decía, no, a ver, es un conjunto de prácticas sociales históricas. El concepto clave de Kuhn es el paradigma, y él dice que las ciencias sociales nunca logran salir
de esta etapa preparadigmática para él. Luego aparece Lakatos tratando de conciliar el falsacionismo con esta lógica socio-histórica con el programa de investigación. Muchos creen que no lo logra, con un núcleo duro y un cinturón protector de hipótesis, pero no tiene mucho. Y luego, otra de las críticas, como las de Kuhn, es la hermenéutica, que no busca rechazar el positivismo per se, sino que trata de contener su intromisión en todas las disciplinas cuyos objetos consideraba él totalmente inapropiados. Bien, entonces hermenéutica significa interpretación. Vendría a ser una interpretación profunda de la relación compleja que tiene un sujeto interpretador de un objeto interpretado. Bien, entonces luego llega Dilley y trata de expandir este dominio de la hermenéutica a todos los fenómenos de tipo histórico y promueve la comprensión en oposición de la explicación, o sea, la explicación de las manifestaciones exteriores la trata de mudar a la comprensión del significado, ¿no? Así es como se van consolidando dos tipos de conocimiento, uno más del mundo real, de lo natural, y otro conocimiento de los fenómenos espirituales humanos que no se podían hacer leyes universales y que necesitaban una interpretación más profunda. Entonces, si tomamos como a Durkheim como el antecedente más pesado, digamos, o más importante del enfoque estándar, podemos decir que Weber va a ser el antecedente más fuerte de la lógica no estándar. Weber define a la sociología como una ciencia que pretende entender e interpretar la acción social. Entonces promueve la comprensión como el método. Se opone al objetivismo totalmente. Luego en 1920 podemos observar cómo aflora la sociología en la Escuela de Chicago, como por ejemplo la sociología urbana o el interaccionismo simbólico, que estudia las interpretaciones de los sujetos. Específicamente quiere entender la estrategia que generan los sujetos en base a las interpretaciones de todas sus experiencias. En la sociología, todas estas tradiciones pierden un poco de relevancia y luego la Segunda Guerra Mundial se se establece más la lógica hipotética deductiva con los surveys. A partir de los 60 sí se empiezan a reactivar de vuelta todas estas críticas, ¿no? Todas estas perspectivas no estándares. Por ejemplo, la fenomenología de Schwartz, que sigue la línea de la fenomenología, sostiene que los individuos constituyen por medio de la experiencia interpretaciones que le van a dar forma a lo real de la vida cotidiana. O sea, de este modo va a estudiar el razonamiento práctico del sentido común, del juicio que las personas aplican para dar significado. O ejemplos herederas de esta fenomenología en realidad puede ser la etnometodología y la constructivista. Luego, otra vertiente de los métodos quali va a ser la teoría fundamentada, en la que se propone que los datos sean de los que se saca la teoría, digamos, los que generan la teoría. Entonces, o sea, genera una relación de teoría y datos que se invierte y los datos pasan de la etapa de falsación a la teoría de generación de teorías y promueve una metodología fundamentada en la inducción. Y luego la teoría crítica, por último, habla de que hay una crítica a este consenso ortodoxo acerca de que solo se describen los fenómenos y no se fomenta un cambio en la sociedad. Un ejemplo es la metodología feminista. Por último, todas estas críticas desembocan en propuestas de superación del método quali-quanti, que se entiende dos cuestiones. Primero es que el método quali y el método quanti son iguales de válidos, pero aplicados a distintos casos. Y segundo, que se puede generar una integración de diferentes formas. Dos de los objetivos van a ser poder obtener como medio de validación convergencia la integración y también como para poder entender un poco mejor el abordaje, ¿no? La comprensión de un fenómeno. Las críticas van a ser que muchos piensan que genera
más confianza, muchos dicen que no, que los fundamentos de la triangulación son inconsistentes y que muchos creen que potencia las ventajas y compensa las desventajas, las limitaciones, en realidad, y depende de la integración que se haga, depende el problema que se aborde. Pero sí hay cierto consenso acerca de cuándo usarlos. Por ejemplo, en una fase exploratoria se usa más la perspectiva cualitativa, cuando hay que contrastar hipótesis y establecer regularidades, se establece más una perspectiva cuantitativa, y sí un uso conjunto, por ejemplo, para indagar las relaciones entre los casos micro y los procesos macro, como ejemplo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.